Amaneciendo en Delhi. La bandera de la India. Eso es. Y mira toda la basura. Antes de dormir yo no vi nada de esto. Mucha basura. Estamos en el área de Connaught. Connaught, please. Mira, Ichan. Oh, el gente durmiendo en... Oh, mira Nike. Oh, mira todas las tiendas aquí. Oh, está Puma, Adidas. Esto es lo que pasa cuando no se investiga antes de irse a otro país. Resulta que hoy es un día festivo hindú que se llama Raksha Bandhan. Hoy se celebra el amor y deber entre hermanos y hermanas y casi todo está cerrado. Ah, ¿dónde tú vas? Entra. Mira esto. Miami. 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 Florida. USA. Esto es el dinero. 50. We go to Agra. Now, Yeah. what time you travel? 9 o'clock. Huh? You have ticket? No. Happy? And You the have ticket? Ticket. Oh yeah, already. No ticket, you go straight, you better other side like a tourist counter. You first to like a ticket. Ah, okay. Yeah, no. We have. Here no like hand to hand your ticket. Okay? So better you like to buy car. Huh? Buy car. By car? No. Why? No se sabía la intención de este tipo, pero no confiaba en él. Y aunque la verdad era que no había comprado un ticket del tren, le dije que sí, que ya lo tenía. De camino para metro de New Delhi. You buy like a tourist counter, your ticket office. Your tourist. No, we have online. Oh, you have your Internet. online. Yes. Nueva Delhi. Ah, mira, ahí tienen café y todo. Mira acá. Ah, mira donde todo el mundo estaba. En el mercado. We can stop here. We can go here. It's okay. No problem. No, es de tren, no Lejos. aquí, el tren es lejos. Ah, Ticket here in New Delhi. yeah, ahí. Ah, es aquí. Sí. Ah, ok. Yeah, we go here. What are you looking here? Coffee. We just walking. No problem. Come Yeah, no. inside, no allowed. Okay. This is Thank you. Okay, together. Ese tipo realmente quería llevarnos a otro sitio, me parecía. Me dijeron que hay que tener mucho cuidado aquí. Todo el mundo tiene su forma de estafar. Si pareces hasta un poco en duda de lo que haces, fácilmente te caes en una estafa. No, thank you. Very discount price. No, thank you. Eso es el tren. Ahí, ¿ves? Sí. ¿Qué estábamos? Mira, están haciendo cosas. Mira, breakfast. Pulao. ¿Qué te preguntas ese café ahí? Use coffee. Chai, coffee. Chai, coffee, yes. Yeah, you have? Oh, Okay, see. okay. We're just come back. Namaste. Pero ¿para dónde que vamos? ¿Ah? ¿Para dónde vamos? No sé, para ver, siempre escogimos de una vez y no sabíamos de otra cosa, pero estos son los hoteles que son como $20 la noche. Uf, huele a orín. Vamos.
estamos aquí en un restaurante completamente sudado. Esto va a ser la situación. ¿Y qué? ¿Cucarachas? Yo me imagino. ¿Hay muchas cucarachas? ¿Dónde? Por eso es lo que se come aquí. Y entramos a este sitio. Oh boy. Y parece muy familiar. Vamos a ver lo que hay. Ahí, estamos en Shahi Restaurant. Yo pedí eso es un paranta lacha con puri chole agregado a 50 rupias. Y Gregory no quiere comer nada aquí porque tiene cucarachas. Así que él va a tener un café de cucaracha y yo voy a pedir un chai de cucaracha, a lo mejor. Podría ser peor, podría ser una rata dentro aquí. Eso sí. Esto es mi parata con cebollas. Vamos a ver cómo va. Está infestado. Infestado. Todo está infestado. Como si en Dominicana no hubiera cucarachas. Estamos en alguna parte aquí y este tipo se siente incómodo. ¿Y por qué? Yo no sé. Tours. New Delhi entry. Hay demasiado mucha gente hablándome y yo odio cuando me hablan. Mira la bandera. Todos Mambibic. Bueno, llegamos a preguntar a ver si comprábamos los tickets para ir a Agra y ya tú sabes, estuvimos en la estación que no era. Se lo preguntamos a un tipo que juraba que trabajaba en la estación de tren y él nos mandó un tuk-tuk para llegar a un centro de turismo del gobierno, entre comillas, para asegurarnos que no fuéramos a terminar estafados. Y eso fue exactamente lo que pasó al final. Estos dos tipos nos llevó a un sitio que hasta afuera decía Government of India Tourism Center y ya sabes, te dan un asiento para hablar sobre todas las opciones de tours bla bla bla, cuando realmente solo quise ir a Agra en tren. Como no nos quedaba tanto tiempo, me dejé caer en la estafa y terminamos pagando 19,100 rupias por un conductor privado para llevarnos de ida y vuelta, incluyendo los tickets para entrar a Taj Mahal.